Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer un súper resumen del libro, lo que yo considero que es lo más importante. Aparte de esto, ya sabéis que tiene que hacer muchos test y estudiar con nuestro sistema único registrado 40 horas. Vamos a ver en primer lugar la clasificación de vehículos. Tenemos tres grupos. Vehículos sin motor, no tienen motor para poder moverse. Vehículos no considerados de motor, que tienen un pequeño motor para poder moverse, pero no se le consideran de motor. Y en tercer lugar, los vehículos de motor. Por ejemplo, una bicicleta se mueve con el esfuerzo muscular del conductor. Un vehículo de motor tiene un vehículo de gran cilindrada para poder moverse, una motocicleta, por ejemplo. Y un vehículo no considerado de motor, un pequeño motorcito para poder moverse. Los vehículos sin motor, pues son, como hemos dicho, vehículos que no tienen motor para poder moverse, se mueven con el esfuerzo muscular, como un ciclo, como un animal, como un vehículo de otro animal, los remolques que son remolcados, las caravanas que son remolcadas, y aquí tenéis varias fotos que lo confirman. Los vehículos no considerados de motor son vehículos, como hemos dicho, que tienen un pequeño motorcito para poder moverse, como el ciclomotor, que hasta 50 centímetros cúbicos, cuadriciclo ligero, los tranvías, los trolebuses, que son vehículos que se mueven conectados a una línea eléctrica, por eso no son considerados de motor. Ahí podéis ver varias imágenes de un ciclomotor, un cuadriciclo ligero, un vehículo para personas de movilidad reducida, un tranvía que marcha por raíles instalado en la vía y que va conectado a una línea eléctrica, un trolebús, que es un autobús que va conectado. Los vehículos a motor tenemos dos grupos, tenemos los automóviles y los vehículos especiales. Los automóviles, pues tenemos turismo, motocicletas, camiones, autobuses, vehículos mixtos de elevado turismo, todos los vehículos que tienen un motor para poder moverse. Y vehículos especiales, tenemos los vehículos de obra, vehículos de servicio y vehículos agrícolas. Son todos vehículos especiales, pero forman parte de los automóviles. Vamos a ver a continuación los carriles que nos podemos encontrar. En primer lugar tenemos el carril reversible. Fijaros que tiene marca doble discontinua, una flecha de doble punta. La velocidad a la que se circula por ahí es a la velocidad de la vía. Es decir, que no hay una velocidad específica, dependiendo del tránsito del carril, se circulará una velocidad o otra velocidad. Lo que sí tienen que utilizar es todos luces de corto alcance. Y como digo, lo podemos utilizar todos. El carril VAO. ¿Qué es un carril VAO? Vehículos con alta ocupación. Solo pueden entrar los turismos, motocicletas y vehículos mixtos que vayan con el número de personas que ellos nos digan. Por ejemplo, 2 o más, pues sería el acompañante y el conductor. Como digo, lo pueden utilizar, está hecho para turismos, motocicletas y vehículos mixtos, pero puede ser también para los vehículos que vayan con la señal V15, que son la de los minusválidos. Los minusválidos pueden circular aunque vayan solos. Hay una pregunta en el examen que dice: ¿un vehículo mixto puede circular con una persona sola? Y la respuesta correcta sería sí, si ostenta la señal de minusválido. Es decir, que si lleva la señal de minusválido podría entrar sola. También pueden entrar los autobuses, y lo pone como en la imagen, ahí veis que pone bus, también pueden entrar los autobuses, los que reparan la vía y los vehículos prioritarios. Pero recuerda que el minusválido lo puede utilizar aunque circule solo. A continuación vemos un carril en sentido contrario al habitual. Si te fijas, tiene dos carriles para un sentido y otros dos carriles para el otro sentido. Y uno de los carriles se mete en el otro sentido. Y pasamos de tener dos carriles a tener tres carriles. Estos vehículos que circulen por aquí, por el carril en sentido contrario al habitual, lo tienen que hacer con la luz de corto alcance de cruce. La velocidad mínima 60 y la máxima 80. Y se puede utilizar por obras, lo pueden hacer por obras, que lo pueden utilizar todos los vehículos, o por fluidez, que solamente lo pueden utilizar los turismos y las motocicletas. A continuación estamos viendo un carril adicional. Lo pueden utilizar todos los vehículos. Si te fijas, es una carretera de doble sentido y utilizando los arcenes
hemos sacado un carril de la manga, por eso se llama carril adicional circunstancial. La velocidad mínima 60, la máxima 80. Y obligatorio que todos los que utilicen el carril lleven la luz de corto alcance o de cruce como mínimo, tanto de día como de noche. A continuación vamos a ver el uso de las vías. Dentro del pueblo, pues vas a poder circular por el carril que mejor convenga a tu destino. Es decir, si quieres ir por el carril izquierdo, lo haces, si quieres ir por el derecho, lo haces. Ahora bien, si circulas fuera del pueblo por vías que tengan más de un carril para el mismo sentido, tienes que diferenciar dos palabras. Debes, que es obligación, circular por la derecha. Puedes utilizar el resto cuando quieras adelantar, a condición de que vuelvas a la derecha cuando termines el adelantamiento. Y también te dicen que los vehículos, los camiones de más de 3.500 kilos y los vehículos, el conjunto de vehículos de más de 7 metros de longitud, solo pueden utilizar el de la derecha y el inmediato, o sea que deben circular por la derecha, aunque puede utilizar el inmediato, y en ningún caso van a poder utilizar a partir del tercer carril. O sea que solo el de la derecha y el inmediato, los camiones de más de 3.500 kilos, conjunto de vehículos de más de 7 metros de longitud. Vamos a ver los tipos de vías que tenemos. Tenemos dos tipos de vías. Tenemos las vías urbanas y por otro lado tenemos las vías interurbanas. Inter quiere decir fuera y urbana pueblo, o sea que las vías interurbanas serán las carreteras que están fuera del pueblo. Dentro de las vías urbanas tenemos las calles, las plazas y las travesías. Y fuera del pueblo tenemos las autopistas, tenemos también las autovías, tenemos las vías para automóviles y también tenemos por último las carreteras convencionales. Dentro del pueblo también hay una carretera que se llama travesía. ¿Y qué es una travesía? Es el tramo de vía interurbana que discurre por suelo urbano. Quiere decir, la carretera que atraviesa un pueblo, desde donde está la señal de entrada al pueblo hasta donde está la de salida. Ese tramo se llamaría travesía, se aplica a las normas del pueblo. Autopistas y autovías, ¿qué características principales pueden tener? Pues no tienen acceso a las propiedades colindantes, quiere decir que si tú tienes tu casa al lado de la autopista no puedes hacer un camino para entrar en tu casa, tendrás que salir por el sitio indicado. No tienen cruce, no te van a encontrar ningún cruce, un stop, la velocidad mínima es 60, por eso todos los vehículos que no alcancen los 60 km por hora, peatones y animales, no van a poder entrar. Pero hay una excepción, como siempre, y dice que los ciclos, es decir, las bicicletas, pueden entrar por las autovías, repito, solo por las autovías, no por las autopistas. Siempre y cuando el conductor de la bicicleta tenga más de 14 años. La vía para automóviles es una carretera muy segura, está diseñada y construida solo para la circulación de automóviles. Ya sabéis que un automóvil es un vehículo de motor, como turismo, motocicletas, camiones, vehículos mixtos, derivados de turismo, autobuses. Es una carretera, por ejemplo, con doble sentido de circulación, pero no tiene acceso a las propiedades colindantes, no tiene cruces, no te vas a encontrar ningún cruce. Y luego tenemos las carreteras convencionales, que son vías interurbanas, es decir, carreteras que están fuera del pueblo. Cuando sales del pueblo y no ves la señal de autopista, ni de autovía, ni de vía para automóvil, quiere decir que vas circulando por una carretera convencional. Vamos a ver las velocidades, los límites de velocidades. Tenemos los turismos y la motocicleta en autopista 120, en carreteras convencionales a 90. Dice, si la carretera convencional tiene dos carriles para un sentido y otros dos por el otro, está separado, va a ser 100. Autobuses derivado de turismo y vehículos mixtos a 100 por autovía, 90 por carreteras convencionales. Y camiones, furgones y caravanes, transporte escolar, 90, 80 km por hora. Si una autopista pasa por el pueblo, hemos dicho que la velocidad era 120 para tener una motocicleta, pero en este caso va a ser 80 autopistas que pasen por el pueblo a 80 km por hora. Mercancías peligrosas y autobuses
con menores o escolares se les resta 10 kilómetros a la velocidad en toda la vía. En el autobús o en el pueblo no. Ciclo, ciclomotor y cuatriciclo ligero 45 y cuadriciclo no ligero 70 km por hora. Importante, cuadriciclo ligero 45, cuadriciclo no ligero 70. Los vehículos especiales agrícolas 40 km por hora. Pero si esos vehículos llevan remolque, no tienen luces de freno o son motocultores, la velocidad máxima que no podrán superar va a ser 25 km por hora. ¿Qué hacemos en el estrechamiento? Pues lo primero que nos vamos a fijar va a ser en las señales que lo regulan. Tiene dos señales, una en un lado y otra en otro. Esta señal que estamos viendo es la de peligro por estrechamiento. La roja circular quiere decir que no tienes preferencia en el estrechamiento y la azul con dos flechas quiere decir que tienes preferencia en el estrechamiento. La roja quiere decir que si vas a hacer que el que viene de frente se pare, porque no entres, que espera que pase. Pero ¿qué pasa si no hay señales? Puede ser que llegue a un estrechamiento y no haya señales. Pues si no hay señales, tendrá preferencia el vehículo que entre primero. O sea que primero van a ser las señales y si no hay señales, en que entre primero. Pero puede ser que no sabemos quién haya entrado primero y que no haya señales. Pues hay una tabla que va un poco por dificultad de maniobra. Pues vehículos especiales que excedan de los pesos y dimensiones establecidos, remolques con más de 750 kilogramos, los vehículos de tracción animal, remolque de hasta 750 kilogramos, luego iría el autobús, camión, turismo, y va un poco por dificultad de maniobra. Pero ¿qué pasa si no tenemos señales? No sabemos quién entra primero, son dos vehículos del mismo tipo, por ejemplo, dos turismos, pues tendrá preferencia el que tenga que dar marcha atrás a mayor distancia, preferencia mayor distancia. ¿Y qué pasa si no sabemos quién tiene que dar marcha atrás a mayor distancia? Puede ser. Tendrá preferencia el que tenga más anchura, longitud o masa más en motorizada. Pero puede ser que el estrechamiento esté en subida. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Subir o bajar? Es más difícil subir. Entonces tendrá preferencia el vehículo que sube, pero si este puede llegar a un apartadero, es decir, a un ensanchamiento de la calzada donde se puede apartar, se apartará y dejará que baje, que tenga preferencia el que baje. Entonces, en pendiente ascendente tiene preferencia el vehículo que sube, excepto que pueda llegar a un apartadero que esté establecido. Y vamos a ver el claxon, porque el claxon no se puede tocar cuando te dé la gana, no puede quitar para saludar, para cuando estás enfadado, que es lo que normalmente se hace, pero eso no quiere decir que esté bien hecho, porque tocar el claxon está prohibido y solo se puede hacer por dos formas dentro del pueblo, es decir, para evitar un posible accidente cuando estás dentro del pueblo o para un servicio de urgencia, y fuera del pueblo para avisar de un posible accidente, servicio de urgencia, y para indicar al que va adelante que le vas a adelantar. Fuera del pueblo. La marcha atrás, como norma general, está prohibida. No se puede hacer la marcha atrás. Y tú dirás, ¿y cómo hago una parada, un estacionamiento, una incorporación? Pues para eso, para como maniobra complementaria de otra que lo exija, como la parada, el estacionamiento o la incorporación, puedes hacerlo siempre y cuando no recorras más de 15 metros ni invadas un cruce de vías. Dice, ¿qué pasa si me meto en una calle que no tiene salida y no es posible ni girar a la derecha, ni girar a la izquierda, ni cambiar el sentido de la marcha? ¿Voy a poder dar marcha atrás? En ese caso, sí, puedes dar marcha atrás haciendo el recorrido mínimo indispensable, los metros que te hagan falta para salir de la calle, ya que no puedes hacer otra cosa, incluso invadir el cruce de vías. Los adelantamientos. Los adelantamientos lo vamos a hacer, ya lo sabéis todos, no hace falta ni ir a tu escuela por estaría todo de verlo, por la izquierda como norma general. Pero siempre lo vamos a hacer por la izquierda. Siempre no, porque hay tres casos en lo que se puede hacer por la derecha.
¿Y cuáles son esos casos? El primero de ellos, imagínate una vía de doble sentido de circulación y un tranvía que va por el centro de la vía. En ese caso, tú le podrás adelantar por la derecha tranquilamente. Es uno de los casos que se puede adelantar por la derecha. Otro caso sería cuando el vehículo que va delante tuyo va a girar a la izquierda. Si existe espacio suficiente y se hace sin peligro, le podrás adelantar por la derecha. Recuerda que si se hace sin peligro, al vehículo que va adelante, cuando va a girar a la izquierda, se le puede adelantar por la derecha. Y luego te recuerdo que dentro del pueblo puedes circular por el carril que mejor combine a tu destino. Por lo cual, si te dejan circular por la izquierda, en ese caso, también dentro del pueblo vas a poder adelantar por la derecha. Dentro del pueblo, cuando haya más de un carril para el mismo sentido y esté delimitado por marcas longitudinales. La distancia de seguridad que vamos a dejar con el vehículo que va delante. Siempre vamos a dejar una distancia de seguridad para que en caso de frenado brusco no colisiones con el vehículo que va delante. Había escuchado una vez, el que da por atrás es el que paga, por eso, porque no ha guardado la distancia de seguridad. Y además la distancia, un hueco para el que venga detrás se pueda meter a la derecha en el caso de que nos adelante. Los vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima utilizada y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud, cuando le hace falta muchos metros para frenar, nos dicen que dejen una distancia mínima de 50 metros con el vehículo que va delante. Es decir, si va un camión y delante va una moto, lo tiene que dejar 50 metros como mínimo. Ya digo, ¿por qué? Porque tardan mucho tiempo en frenar. Necesitan muchos metros para frenar porque son muy pesados. Entonces lo obligan a que dejen 50 metros de distancia con el vehículo que va delante. Ahora bien, si te preguntan que qué distancia de seguridad vas a dejar cuando circules un túnel, ahí la cosa cambia, porque tenemos dos tipos de vehículos. Tenemos los vehículos de hasta 3.500 kilos que van a dejar una distancia de 4 segundos o 100 metros. Y los vehículos de más de 3.500 kilos que van a dejar 6 segundos o 150 metros. Recuerda que no es lo mismo la distancia de seguridad en un túnel que las demás carreteras. Vamos a ver la carga en los vehículos. Hay vehículos que están destinados al transporte de mercancías y esto que vamos a ver ahora son los no destinados al transporte de mercancías. No destinados al transporte de mercancías, por ejemplo, un turismo, tenemos carga divisible y carga indivisible. La carga divisible puede sobresalir un 10% y la carga indivisible un 15%. Y por los lados y por delante nada. Y los que sí están destinados al transporte de mercancías, como sí están destinados, solo va a poder sobresalir la carga indivisible. La divisible no puede sobresalir en los transportes destinados al transporte, en los vehículos destinados al transporte de mercancías. Tenemos vehículos que miden hasta 5 metros y vehículos que miden más de 5 metros. Si el vehículo mide hasta 5 metros, va a poder sobresalir un tercio de la longitud del vehículo por delante y un tercio de la longitud del vehículo por detrás. Si el vehículo mide más de 5 metros, puede sobresalir 2 metros por delante y 3 metros por detrás. Pero recuerda que no puede sobrepasar la longitud máxima que está establecida en 12 metros. Lateralmente, como son vehículos que sí están destinados al transporte de mercancías, también los vamos a dejar que sobresalga la carga. Te recuerdo que los turismos solo pueden sobresalir por la parte trasera, pero los camiones pueden sobresalir a cada lado del lateral hasta 40 centímetros. Sin olvidar que los 2,55 es la anchura máxima. Y tenemos vehículos de anchura inferior a 1 metro. Te pongo un ejemplo. Una moto de Telepisa, que seguro que la has visto miles de veces. Puede sobresalir 50 centímetros a cada lado del eje longitudinal medio del vehículo, es decir, desde la mitad de la moto, 50 grados a cada lado, 50 centímetros a cada lado. O 0,25 por la parte trasera y en ningún caso puede sobresalir
por la parte delantera. La carga que sobresale hay que señalizarla. Pues sí, se señaliza por detrás con un panel de 50 por 50 con franjas rojas y blancas. El panel es reflejante, quiere decir que cuando la luz del coche de otro vehículo va sobre él, es como si se iluminara, no quiere decir que se ilumine, que refleja la luz. Si son dos paneles, si la carga sobresale por los dos lados, los vamos a colocar en forma de V invertida, como puedes apreciar aquí en la imagen, que forman una V dada la vuelta. La alcoholemia, el alcohol. Tenemos dos mediciones, en sangre y en aire. La sangre, como yo digo, pesa más, lo vamos a medir en gramos, y el aire miligramos, que pesa menos. Tenemos conductores nobles hasta los 2 años de la primera vez que obtuvieran un permiso de conducción y profesionales. Y por otro grupo, en otro lado, tenemos los conductores en general, que son los que tienen más de 2 años de antigüedad. En sangre, los conductores nobles, 0,3 gramos en sangre, o la mitad, 0,15 miligramos en aire expirado. Los conductores en general, 0,5 gramos en sangre, 0,25 miligramos en aire. En aire siempre ponemos miligramos y en sangre ponemos gramos porque pesa más y el aire pesa menos. Es como un truquillo por delante. Los triángulos de emergencia, los triángulos de preseñalización de peligro. Lo obligatorio, tenemos que llevar 2 triángulos en el vehículo. ¿Y a qué distancia se colocan? A una distancia de 50 metros, como mínimo, visibles desde 100 metros. Si la vía es de sentido único, solo ponemos uno detrás. Si la vía es de doble sentido, ponemos uno delante y otro detrás. El chaleco de emergencia. Es obligatorio que le llevemos en el vehículo. Tenemos que llevar uno como mínimo, recomendable 2. Tiene que estar homologado. En las motos no es obligatorio que se lleve chaleco y te lo pones antes de salir del vehículo y cuando estés fuera del pueblo, de una avería fuera del pueblo. La ITV de los vehículos. Tenemos los ciclomotores, hasta los 3 años están exentos, a partir de los 3 años cada 2 años. Las motocicletas, hasta los 4 años están exentos, a partir de los 4 años cada 2 años. Los turismos, hasta los 4 años están exentos, de 4 a 10 años es bienal y más de 10 años anual. Y los vehículos de transporte de mercancía y los remolques de más de 700 hasta 3.500 kilos, hasta los años exentos, de 2 a 6 años es bienal, de 6 a 10 años anual y más de 10 años semestral. Por eso un vehículo de transporte de mercancía hasta 3.500 kilos con más de 10 años de antigüedad, ¿cuándo pasará la ITV? Cada 6 meses. Parada, estacionamiento y movilización. La parada y el estacionamiento son voluntarias, las haces porque quieres. Parada, un tiempo inferior a 2 minutos sin que el conductor abandone el vehículo. No quiere decir que estés sentado dentro del coche, sino que no abandones, que le tengas a la vista. Estacionamiento, tiempo superior a 2 minutos o que abandones el vehículo. Y la inmovilización es porque se te ha abierto el coche, porque te ha dicho un policía que te pares. Es algo que no es voluntario, que no lo haces porque tú quieres. Sin embargo, la parada y el estacionamiento son porque tú quieres hacerlo. Me voy a parar a fumar un cigarro, voy a estacionar el coche y me voy a ir de compras. Parada, hasta 2 minutos sin abandonar el vehículo. Estacionamiento más de 2 minutos o que abandones el vehículo. La distancia de reacción, distancia de frenado y distancia de detención. Son 3 cosas muy diferentes. La distancia de reacción es desde que tú ves el peligro hasta que reaccionas, hasta que tocas el freno, por ejemplo. Distancia de frenado es desde que tocas el freno hasta que el vehículo se detiene.
Y la distancia de detención es desde que tú ves el peligro hasta que finalmente se detiene el vehículo por completo. Aquí podemos ver en la imagen un gráfico que dice la distancia de reacción. Ves el conductor que ve el peligro, el semáforo en rojo, y reacciona. Ahí toca el freno. Y en el azul empieza la distancia de frenado, que tarda unos metros en frenar. La distancia de detención sería la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. La distancia de reacción es desde que ves el peligro, como hemos dicho, hasta que reaccionas con algo, girando el volante, frenando, haciendo cualquier cosa para evitar un posible peligro. Como veis en el gráfico, el conductor ve el semáforo, el conductor pisa el freno y en esos metros es la distancia de reacción. La distancia de frenado, como su propio nombre dice, es desde que frenas, desde que tocas el pedal del freno, hasta que finalmente el vehículo se para. Evidentemente necesitas unos metros para hacer esto, con lo cual no frena automáticamente el coche. Y depende de muchas cosas, depende del estado del neumático, de la vía, del estado de la rueda, de todas las cosas relacionadas con el coche. Es decir, desde que tocas el freno hasta que se pare sería la distancia de frenado. Y por último tenemos la distancia de detención. Y la distancia de detención hemos visto dos distancias antes, la distancia de reacción y la distancia de frenado. La distancia de reacción desde que ves el peligro hasta que tocas el freno, distancia de frenado desde que tocas el freno hasta que el coche se pare. Y la suma de las dos es la distancia de reacción, todos los metros que necesitas desde que ves el peligro hasta que finalmente se para el coche. Y recuerda, siempre cuando hagas test, siempre, lo repito, siempre recuérdalo, siempre el tiempo de reacción, el tiempo que tardas en reaccionar ante algo, siempre va a aumentar, con las condiciones que sean. El tiempo de reacción es lo que tardas en reaccionar ante algún peligro. Si tienes depresión, cansancio, somnolencia, fatiga, estrés, cualquier causa de esta siempre va a aumentar, siempre va a ser mayor. Si normalmente tardas 2 segundos en reaccionar, si estás resfriado, pues evidentemente no vas a tardar medio segundo o un segundo, vas a tardar 3 segundos, por ejemplo. Con lo cual, si el tiempo de reacción aumenta, la distancia de reacción aumenta también, necesitan más metros para parar. Entonces el tiempo de reacción siempre aumenta, siempre es más. La capacidad que uno tiene para conducir, la capacidad de reacción, esa siempre disminuye con las causas que hemos visto antes. Por ejemplo, estrés, fatiga, cansancio, depresión, alcohol, somnolencia, drogas. Siempre que te pase una causa de esta, la capacidad que tienes para reaccionar va a ser menor, va a disminuir, va a ser mucho menos. Con lo cual, vamos al final a aumentar la distancia de detención. Siempre va a ser mayor, siempre que conduzcas con alcohol, drogas, fatiga, estrés, cansancio, siempre va a ser mayor la distancia que necesitas para detener el vehículo. Y espero que con esto os haya gustado el pequeño resumen. Solo con esto no basta, tenéis que hacer mucho más.